este espacio. ¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Como siempre, es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos y en las diferentes plataformas que manejamos desde acá, desde Cronio SB. Este día quiero dar la bienvenida a nada más y nada menos que a un nuevo amigo, Javier Arcenías. Él es español, fotógrafo, fotoperiodista, ¿no? Quien ha estado pues cubriendo todos los temas de violencia que afectan básicamente a Latinoamérica, especialmente a Centroamérica. Con él vamos a conversar. Javier, primero que nada, bienvenido, gracias por estar aquí. Nada, siempre es un placer estar aquí con vosotros, con compañeros. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que nuestro primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos en El Salvador Today y por supuesto que queremos agradecer a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. Javier, primero que nada reiterarte la bienvenida, gracias por el tiempo que nos has dedicado, sabemos que pues estás muy ocupado trabajando. Nosotros pues claro que conocemos parte de tu currículum, ¿no? Tu trabajo enseñando fotografía, ¿no? En la Escuela Internacional PICA, eres graduado de la Complutense de Madrid, ¿sí? ¿Es así? Como psicólogo. Como psicólogo, excelente. Y bueno, sabemos que tu trabajo ha sido publicado por CNN, Il Magazine, Leica Magazine, Der Spiegel, Stern, CEO Vice, El Confidencial, Planeta Futuro, El País, bueno, y sigue la lista. Sí. Una cosa es leer el currículum de una persona, pero por favor explícanos tu trabajo, ¿en qué se ha centrado? ¿Qué, digamos, aspectos de la realidad has estado o te has especializado en retratar con tu cámara? Bueno, yo desde hace muchos años tengo un vínculo muy especial con América Latina. Nunca he sabido explicar el porqué. Supongo que son por los lazos, el idioma, la personalidad, no sé. Nunca he podido definir muy bien qué es lo que me llama tanto para venir aquí a trabajar. Podía haber trabajado, bueno, he trabajado en otras muchas partes del mundo, pero en ninguna como aquí, ¿no? Siempre es como que tienes la maleta lista para agarrar cualquier vuelo y venirte directamente a América Latina, y más concretamente para venir a Centroamérica, una cosa curiosísima, ¿no? Y los primeros años que empecé a venir, siempre quise sobre todo entender una particularidad que no es muy agradable aquí en Centroamérica, que es la violencia. Entonces empecé centrando mi trabajo bueno, vine directamente para centralizarlo, vine a trabajar, empecé trabajando en un periódico que se llamaba El Periódico de Guatemala, que es un periódico, bueno, un periódico medio, pequeñito, que hay en Ciudad de Guatemala. Y allí pues cubría todo tipo de información, ya sabes, bueno, pues tienes que ir a hacerte una presentación de un político, no sé, inauguración de un nuevo sistema de aguas, bueno, el trabajo que desarrollaría pues cualquier periodista en un lugar, pero también tenía que cubrir nota roja. Y era algo que yo no entendía muy bien, ¿no? A ver, yo vengo de una sociedad en Europa donde, bueno, evidentemente también hay crimen, pero aquello, lo que yo me encontré en Guatemala en aquel momento no era algo normal. Los datos no eran, o sea, es que cubría casi dos muertos por día. Era, digo, no entiendo, ¿no? En Europa a lo mejor puedes cubrir uno cada, no sé, uno al mes o uno cada 4 meses, o sea, cosas muy extrañas.
y empezó a llamarme la atención todo lo que venía en torno a esa violencia, ¿no? Y empecé abriendo un capítulo muy interesante. Hablé con el director del periódico y le dije que me interesaba mucho todo este tema, y dijo, bueno, pues hacemos una cosa, tú sigues trabajando de manera normal dentro del periódico, ¿vale? Y cada vez que haya algo referido a lo que a ti te interesa, pues cúbrelo, vete a hacerlo de manera personal, aquí te vamos a apoyar en todo lo que podamos. Dije, vale, perfecto. Y mi primer capítulo se desarrolló en Guatemala, y era un capítulo sobre los sicarios, el sicariato. Y bueno, el sicariato... ¿Algún caso en particular que...? Pues lo curioso es que cuando estaba allí, casi todas las muertes, al igual que por ejemplo en El Salvador, la gran mayoría de los actos violentos son producidos por pandilleros, en Guatemala en aquella época la gran mayoría de muertes estaban producidas por sicarios de toda índole. Y eso me llamaba mucho la atención. Siempre que preguntaba a la policía, pero esto que no, un sicario lo habrán contratado para dar muerte a alguien. Y me empezó a llamar la atención. Estuve 6 meses trabajando en Guatemala, y en esos 6 meses conseguí conocer a varios tipos de sicarios, siempre con mucha paciencia, a través de muchos amigos, empresas de seguridad, sicarios que habían sido encarcelados, que me concedieron tiempo para hablar y contarme sus aventuras, y a partir de ahí se creó como un pequeño vínculo en el cual mi trabajo se cerraba exclusivamente en todos los temas violentos. Tuve que salir de Guatemala, tuve que salir casi precipitadamente por varias amenazas. Encontré desgraciadamente un vínculo de sicarios a través de una supuesta empresa de seguridad, y bueno, pues recibí unas cuantas amenazas y tuve que emigrar, no, tuve que irme hasta Estados Unidos una gran temporada por miedo a que mi vida corría peligro y no tenía ningún interés en enfrentarme a ellos. Y decidí no volver en una temporada muy larga a Guatemala, y luego me volví a España. Pero mi cabeza seguía teniendo algo. He empezado a hacer algo que me interesaba mucho, era algo que tenía muy en mente, y saqué un libro sobre el sicariato, un libro sobre los sicarios en Estados Unidos, con un éxito relativo que me permitió poder financiarme un segundo capítulo sobre la violencia, pero en este caso ya fue directamente hasta Honduras. Y en Honduras empecé a cubrir ya lo que era para mí el Far West, ¿no? Como las películas del oeste. Fui a Tegucigalpa y a otra ciudad que se llama San Pedro Sula, que en aquel momento ostentaban el rango de las ciudades más violentas del mundo. Tener ese rango era algo... ¿Qué diferencia encontraste, por ejemplo, en el tipo de violencia que se daba en Guatemala, que dijiste que era más por sicariato, con la que se daba en Honduras? Pues la violencia germen era básicamente la misma, es decir, muertes por todo tipo de cosas. Lo que pasa es que era muy curioso. Por ejemplo, en Guatemala había muchas muertes por infidelidad. Un ejemplo, ¿no? Pues tu mujer te había sido infiel, el marido se entera, y en lugar de matarla a él, contrataba a un sicario, le pagaba, hablamos de pagarle $15, que no estamos hablando de una cantidad que cualquiera se puede permitir por una venganza. Sí. Y mataba a su mujer, le metía unos cohetes ahí en medio del carro y ahí la mataba, cosas así. Mientras que en San Pedro Sula o en Tegucigalpa era algo desmedido. Allí era por pandillas, que también hay bastantes pandillas. En Guatemala hay pandillas, pero no tanto. No tanto como en El Salvador, y no tanto como Honduras. Y en Honduras todo se centraba en que allí todo el mundo tiene un arma, y en cualquier motivo de disputa, pues era como el oeste. Te prometo que para mí era algo increíble. Tú te ves una película del oeste donde hay duelos de pistoleros, pues imagínate eso mismo con gente normal. No te estoy hablando de especialistas, de delincuentes, no, te estoy hablando de gente normal que va armada, y en motivos de disputa, desde un simple accidente de tráfico, una venganza, que me debes 10 pesos y que como no me lo pagaste hace un año me voy a cobrar venganza, cosas absurdas. Más todo el tema pandillas, más todo el tema crimen, más todo el tema robo, etcétera, 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 etcétera. Y estuve ahí, en Honduras estuve bastante tiempo, he estado como 3, 4 años trabajando de manera muy, muy permanente.
Y tuve otra también mala experiencia, y es que, bueno, gana Juan Orlando las elecciones en Honduras, y justamente cuando va de visita a Estados Unidos, su gran valedor, ¿no?, porque evidentemente era el candidato gringo a las elecciones en Honduras, yo publico un trabajo sobre la violencia en Honduras en el New York Times. Y claro, pues eso, ¿no?, a todos sus seguidores, a todo su séquito de lo que en mi país se llama palmeros, ¿no?, gente que le aplaude, que le vitorea, pues no les hizo gracia. Y bueno, pues también más o menos tuve que salir, no de una manera precipitada, pero bueno, no tenía ningún interés en que en Honduras, pues bueno, que me pasase nada. Siempre he tenido la suerte, al contrario que muchos compañeros aquí en América Latina, yo no vivo aquí, vivo mientras trabajo, pero no tengo aquí familia, no tengo nada. Mientras que muchos compañeros periodistas aquí están extorsionados, amenazados y bueno, y asesinados, porque claro, aquí está toda su vida, ¿no? Yo ahí siempre he tenido esa suerte, me he visto fuera de ese foco, con lo cual cuando me han ido a buscar pocas veces sabían dónde estaba, o sea, dónde vivo, dónde estoy. No es que haya tenido que cambiar de casa, pero yo no tengo aquí ningún lazo que me retenga, como, claro, con el que me puedan extorsionar. Es decir, no tienes una propiedad, un arraigo, exacto, digamos. Claro, me puedo estar en un hotel, en una casita, con amigos o algo así. Exacto, y entonces no tengo ningún problema en eso. Quiero que hablemos también un poco de tu experiencia en El Salvador, pero sí, luego del primer corte comercial, por favor, acompáñanos y enseguida vamos a regresar. Recuerden, por supuesto, que estamos también a través de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo, Bitácora SB. Para ellos nuestro agradecimiento. Enseguida volvemos. Sí, voy como... Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que puede permanecer con nosotros. Les recuerdo que también hay un número de WhatsApp habilitado para preguntas y comentarios, es el 7017-4887. Continuamos conversando con Javier Arcenías, fotoperiodista internacional originario de España. Javier, coméntanos por favor un poco de tu experiencia en El Salvador, qué casos has visto, teniendo en consideración también tu seguridad, ¿no?, para resguardar cualquier detalle que creas que pueda ser muy sensible. Pero... ¿qué grados de violencia has observado? Y digamos también, ya un poco teniendo en materia también, ¿qué común denominador podrías encontrar entre la violencia que se da, a pesar que tiene diferentes formas, ¿no?, que la violencia que se da también en Honduras, en Guatemala, con El Salvador? Bueno, yo aterricé en El Salvador, ya había estado aquí en otras ocasiones, porque yo vine aquí a cubrir el terremoto en 2001, creo 2001, que sí.
y con motivos muy diferentes, ¿no? Catástrofes naturales no tiene nada que ver, ¿no? Allí no es violencia, aquello es ayuda plena y fotografía de otra índole, ¿no? Yo llegué, aterricé en El Salvador justo una semana muy problemática. Hubo una huelga de transportes y a través de esa huelga de transportes, por el motivo que fuere, justamente ese fin de semana fue un fin de semana muy violento, donde hubo en todo el país casi 80 y pico muertes por acto violento. Hablamos de 2 días, es decir, hablamos de un viernes a un sábado. Fue tremendo. Yo no hacía más que cubrir nota roja, llegué aquí, y nota roja de todo tipo, pero la gran diferencia es que el 95% de toda esa nota roja era producida por pandillas, era producida por una guerra de pandillas. El gobierno salvadoreño en ese momento quiso tomar medidas de fuerza contra fuerza y fue un desastre. Fue un desastre porque aquello era un baño de sangre permanente, tanto de las fuerzas, sí, bueno, tanto de las autoridades como de las pandillas. Aquello no tenía sentido. Yo me sentí bastante extrañado, porque yo veía que fuerza contra fuerza era imposible, era una guerra encubierta. El ejército salía a la calle apoyando a la policía se veía desbordada, los pandilleros estaban medio locos, aquello era tremendo, da igual letra o número, aquello fue tremendo. Pero vi que se abría un foco informativo muy interesante, pero también muy triste, porque el fenómeno de las pandillas en El Salvador es frustrante, es angustiante, es un tipo de violencia permanente que sume a familias y a entornos en una psicosis permanente no solamente de inseguridad, sino también de una escasa calidad de vida. Es decir, no puedes salir por la calle de manera segura, es decir, estás expuesto a una violencia permanente, ¿no? Aquí lo que ocurre en El Salvador es muy curioso, ¿no? Aquí en esta calle hay una clica, en esta otra calle otra tribu, allá está la letra, allá está el número. Estamos hablando de pequeños reinos de terreno de 2 o 3 cuadras que están sumidos como en unos espacios muy particulares, ¿no? Incluso en la propia San Salvador hay una zona roja. Tú eres psicólogo, ¿no? Y sí. Imagino que entiendes también un poco lo que eso le hace a la gente, digamos, en su sanidad mental, ¿no? Pero como profesional también, no solo como fotoperiodista, ¿cómo entiendes que se origina? ¿Cómo es que llega, digamos, un país con estas características? ¿Cómo llega a ese punto en el que la territorialidad se distribuye, como tú dices, entre grupos tan pequeños? Sí. Y en zonas tan hacinadas y además con tales niveles de violencia. Sí, yo además hablo con todos mis compañeros, porque bueno, yo parte de la ayuda que tengo cuando he llegado aquí, bueno, pues a través de amigos del Interdiario, a través de Menotti, con ellos hablo mucho de este tipo de cosas. Tenemos que dar cuenta que yo pertenezco a un foco muy diferente, es decir, cuando viene un periodista extranjero vamos a hablar directamente de El Salvador. Cuando un periodista extranjero viene a El Salvador y pasa mucho tiempo aquí, yo puedo pasar mucho tiempo aquí, pero yo no soy salvadoreño. Puedo vivir aquí. A ver, si me hubiese educado aquí, sí sería salvadoreño. ¿Qué quiero decirte? Si hubiese pasado aquí mi escuela, mi high school, me hubiese criado, hubiese tenido aquí familia, hijos, sí sería salvadoreño, aunque hubiese nacido en otro lugar. Pero no es así. Es decir, muchos periodistas, cuando venimos a este pequeño lugar, cuando venimos a este gran lugar, nosotros, los conceptos de dónde estamos o quiénes somos es muy diferente. Yo me he educado en otro tipo de estado social y democrático que no tiene nada que ver con El Salvador. Entonces, cuando venimos aquí muchas veces pretendemos integrarnos, pero no podemos. Yo no puedo entender lo que aquí ocurre como un periodista salvadoreño. Es imposible. Yo lo entiendo desde mi punto de vista y lo juzgo siempre desde mi punto de vista. Pero la opinión que prevalecerá siempre es la de quien está aquí. Porque yo aquí siempre voy a ser un extranjero. Puedo empatizar, por supuesto, puedo tener muchos amigos, es más, los tengo. Me bebo de la actualidad que hay en el país, pero yo no pertenezco al país. Entonces, muchas veces, cuando cubrimos informaciones, todo lo que contamos o todo lo que hacemos
muchas veces no tiene, o sea, tenemos un punto de vista que no es el punto de vista de lo que hay aquí. Yo discuto con mis compañeros sobre esos pequeños reinos, ¿no?, que hay en todo esto. ¿Por qué se producen? Bueno, pienso que el foco principal es para poder paliar la violencia. Esta es una opinión que he fomentado a través de años de experiencia. Creo que es importante educación. Hay que invertir más en educación. No, a ver, es evidente que aquí cualquiera que esté de fuera, no, hay que invertir en seguridad, sí, pero si invertimos más en educación, haremos que el futuro no sea tan violento, porque son personas educadas. No quiero decir que una persona cultivada en estudios no sea un ladrón o no sea un criminal, no, pero evidentemente una sociedad culta no es una sociedad violenta. Cuanto más cultura haya en las escuelas, menos violencia va a haber. Partimos desde esa base y luego, a partir de allí, irá decreciendo la seguridad. No quiere decir que no haya seguridad, siempre va a haber seguridad. Seguridad para vigilar, seguridad para el tráfico, seguridad personal, siempre va a haber, pero no tanta. Lo que no puede ser es que un país como El Salvador u otros saque a los soldados a la calle para proteger que un soldado no es un agente de la ley, un soldado no interpreta, un soldado le dicen, usted vaya, agreda, y va el soldado, va y agrede, no recibe órdenes. Un policía no, un policía vigila un estado democrático, un policía... A ver, un país como El Salvador a veces no piensa demasiado, porque los pandilleros son rápidos, la policía tiene que ser igual de rápida. Yo creo que la única fórmula válida para paliar todo esto es invertir en educación dentro del país. Pero en cuanto al origen, es decir, y te lo pregunto a la luz de que aquí en El Salvador se discute mucho eso, y la causa, digamos, que más tiende a resaltar no es necesariamente la pobreza, es decir, porque eso implica decir que los pobres son criminales, no. Hablamos de exclusión social, y no sé si tú has podido reflejar eso o notar eso en tu trabajo, ¿no?, a través de la fotografía. Y cuando hablamos de exclusión social no es solamente, digamos, el hecho de vivir en determinado lugar o nivel de ingresos, hablamos de oportunidades de crecimiento, hablamos precisamente de oportunidades de educación, que es lo que se señala que falta mucho aquí en El Salvador. Y eso pues redunda en cosas como migración, desintegración familiar, pérdida de valores, que es, digamos, lo que creo yo que la mayoría al final termina coincidiendo en que se trata de eso, de una pérdida de valores, lo que nos afecta, digamos, pero en realidad, o sea, entendiendo y conociendo eso, aún así es muy difícil terminar de entenderlo, digamos, porque es un fenómeno como multicausal. Claro. No sé si tú lo has podido ver. Es una cosa muy curiosa, porque la identidad del salvadoreño medio es generosa, es muy generosa. Es decir, yo voy con mis compañeros de Interdiario, vamos cubriendo los reportajes que tengo que cubrir y tenemos que ir preguntando, oiga, perdone, ¿a dónde tengo que ir? Y el salvadoreño es agradecido, sí, ¿cómo no? ¿Dónde se ha perdido? O sea, están siempre dispuestos a ayudarte. Es decir, el corazón de las personas aquí es generoso, lo cual contrasta mucho con el índice de violencia. No sé si me entienden. Es decir, yo voy a cualquier sitio y me siento como si estuviese en mi casa. Me voy a comer unas pupusas a una mesita, tal, estoy en mi casa. La señora que está allí, el hombre que está allí que me las hace, parece mi madre. Es decir, me siento muy arropado, todo el mundo es generoso, todo el mundo te habla muy bien y oye, no porque venga de fuera, no, lo veo en mis compañeros con los que estoy, que son de El Salvador, son amables, pero da igual la escala social. He conocido gente de escala social muy alta en El Salvador, son igual de agradables y simpáticos, y he estado con peguitas que son igual de agradables y simpáticos. O sea, nunca entenderé de dónde viene este foco de poder, de querer hacer las cosas a través de la violencia en lugar de a través del sentido común. Por eso yo me veo muy dividido. Bien, es verdad que este foco de violencia no nació en El Salvador, esto nació en Estados Unidos. Es decir, El Salvador tiene una herencia muy particular que va perdiendo esa identidad por todo el mundo global, y desgraciadamente aquí ha caído algo que son las pandillas, que es terrible, pero vienen de Estados Unidos. Aquí no, las pandillas nacieron en El Salvador.
pero es El Salvador. pero ¿qué dicen? Eso ha venido de todos los gángsters, de todos los territorios de un mundo anglosajón que desgraciadamente hemos heredado. Digo hemos porque yo me siento integrado en este aspecto y hemos heredado. Entonces, un salvadoreño no tiene que sentirse culpable por esto, porque no es herencia suya, no está en su ser, no viene de él. Algún día el foco de las pandillas desaparecerá, tiene que desaparecer. Llegará alguien que controle todo, que sepa muy bien cuál es la política que hay que seguir, y eso cambiará. Bueno, he estado hace nada en los programas de prisión de Yo Cambio. Sí. Y que bueno, pues desde aquí agradezco a las autoridades, me han dado un acceso pleno, transparente completamente, para hacer lo que quiera, como quiera, siguiendo los trámites burocráticos pertinentes, y es un programa curioso. Hay que darle tiempo a ver en qué consiste, porque claro, que se logra. Es que son muchos pandilleros. Sí, me imagino. Quiero preguntarte también algo, y es que me gustaría saber, por ejemplo, cómo le explicas tú a otro español, tal vez a un alemán, a un británico, cómo es El Salvador. Pero te pido que me contestes cuando volvamos de la pausa comercial. Enseguida regresamos. Siempre el agradecimiento para Noticias Menotti, para Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Enseguida volvemos. Continuamos en El Salvador Today. Estamos conversando con Javier Arcenías, quien es fotoperiodista internacional originario de España. Les recuerdo también que estamos en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, en Twitter nos encuentra como @CronioSB, o en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Javier, te preguntaba en el bloque anterior, al final del bloque anterior, cómo le cuentas tú, por ejemplo, a tus amigos o europeos, ¿no? O tal vez de no sé, asiáticos, o de donde. Imagino que en tu trabajo has de tener amigos por todo el mundo, pero también imagino que la curiosidad de ellos sobre la vida aquí, el desarrollo, la cotidianidad en El Salvador, también ha de ser muy grande, influenciada su opinión a veces por lo que se ve en medios internacionales, ¿verdad? Todos los temas de violencia que trascienden desafortunadamente, y eso es lógico pensarlo por el nivel de violencia que vivimos. Pero tú que has estado aquí, que has recorrido ya buena parte del terreno, puedes conocer con mayor detalle, ¿no? la situación que se vive. ¿Cómo lo explicas tú a otra persona? Bueno, es complicado. Repito, la sociedad que hay en Europa, no voy a decir, ¿es una sociedad más civilizada? No, es una sociedad diferente. En mi país, por ejemplo, las armas están prohibidas. O sea, nadie puede tener armas. Nadie va a ir con un arma por la calle, porque si por la calle te agarran con un arma, te meten 10 años de prisión. Y si la has utilizado ya, pues podría ser una condena de 20, 30 años, ¿no? Bien, eso aquí no ocurre. Entonces, cuando tú les cuentas cómo es el modus operandi de la gente aquí, que son muy amables, que tal, o les cuentas lo que está ocurriendo por las calles, no dan crédito. No quiere decir que no lo vean imposible, pero es algo que lo asocian mucho a las películas. Bueno, no creo que sea para tanto, tal, pero la realidad es esa. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, yo publico un reportaje, ¿no? Entonces, todos los comentarios, todo el feedback de la gente es de alarma.
Decir, pero ¿cómo puede estar pasando eso allí, ¿no? Imagínate, me voy a hacer el trabajo a Guatemala y la gente que va a Guatemala pues va a Tikal, se va a Chichicastenango, nos vamos ahí al volcancito. Es decir, mucha gente que se hace recorridos por Centroamérica tienen una idea turística de dónde están. Evidentemente van de manera blindada a ciertos sitios, a un resort, a varios lugares, pero cuando tú vienes aquí a la parte normal, aterrizo en el aeropuerto, me vengo a la propia ciudad de El Salvador, la tensión se vive. ¿Yo qué le hago? Yo les explico a muchos compañeros, ven mis imágenes y me dicen, pero esto, ¿cómo es posible esto? Y les intentas explicar cómo es esta sociedad, de dónde ha nacido todo esto, y se quedan siempre atónitos. ¿Pero por qué hay tanta policía en las calles? Sobre todo, tú imagínate que un alemán viene una sociedad terriblemente organizada, muy civilizada, o un sueco, vienen aquí y ven un militar en la calle, no un militar que está de paso, un desfile, no, estamos hablando de un grupo de militares encapuchados y con el arma lista para lo que se ordene. En Europa los militares no pueden estar por la calle, es decir, en un desfile, no, hablamos de un militar, no unas maniobras, no, un militar en la calle. En Madrid eso no se concibe, no, es algo que nadie entendería, porque sería como, ¿estamos en guerra? Ya, entonces yo les explico, no, es que aquí están en guerra, no es una guerra de un frente permanente donde se están intercambiando disparos, pero es una guerra de barrios, una guerra de casa a casa, una guerra donde un policía mata al hijo de alguien, pero es que ese hijo ha matado al hijo de otro antes, o a la hija de otro, y eso es complicado. Intentar explicar ese tipo de cosas en Europa, todo lo que ocurre sobre todo en Centroamérica es problemático, y desde España a mí me consta que es una preocupación latente, porque los lazos que nos unen con todo lo que es el mundo latino son muy fuertes. Por eso yo vengo aquí a hacer reportajes, porque dentro de los sitios donde yo publico, en el diario El País, en el diario El Mundo, en Vice, les interesan estas historias, porque la gente las lee. Aquí el público no es tonto, quiere saber lo que ocurre, quieren soluciones, no se entrometen, pero quieren esas respuestas. Por eso estoy yo aquí, para contar esas cosas. ¿Tú conociste al periodista franco-español Cristian Poveda? ¿Conoces su caso? Sí, lo conocí, tuve la suerte de conocerle en un festival de fotoperiodismo en Francia, en Visa Pour l'Image. Y bueno, hablé con él unas palabras, tomamos unas chelas, él entonces estaba ya estaba rematando su trabajo y acababa de presentar La vida loca, acababa de presentar la película, la presentó en el hospital, la estuvimos viendo, impresionante, un trabajo digno de un premio Nobel de periodismo. Cristian era una persona directa, una persona muy comprometida con lo que hacía, y a mí me consta a tiempo pasado que él se sentía muy salvadoreño, muy salvadoreño, por eso se integró tanto en todo esto. Tal vez se integró demasiado, tal vez no supo ver las marcas rojas de lo que es amistad, de lo que es el trabajo de un periodista. Nosotros somos heraldos de información, nosotros somos informadores. Nos implicamos a veces emocionalmente en muchas cosas, pero en su caso se implicó tal vez demasiado. Yo creo que no supo ver la medida, y quienes pensó que eran amigos no lo eran tanto, porque con ciertas personas no se puede razonar, y él, supongo que pensaron que él se estaba enriqueciendo con toda la película, pensaron o no pensaron, sencillamente le quisieron dejar las cosas claras a todo el mundo, y eso fue triste porque Poveda podría haber seguido aquí haciendo un trabajo impresionante. Además es un caso que ha trascendido mucho periodísticamente a todo el mundo, ¿no? No hay periodista que no conozca este caso. Han muerto otros muchos en todo el mundo, en México, en Brasil, pero el caso de Cristian Poveda fue muy especial, porque fue duro, porque él era una persona que emocionalmente le importaba mucho lo que estaba haciendo, ¿no? Triste, una situación. ¿Tú crees que eso afecta? Yo cuando se dio ese caso, también me surgió una preocupación sobre
digamos, la posibilidad de que más personas, más periodistas con su estilo, un poco con el tuyo también, un estilo es muy independiente, más humano, digamos, más tuvo un toque artístico también, se interesaran por el trabajo, por poder cubrir todo lo que sucedía en El Salvador. ¿Cómo crees tú que afecta al gremio, o principalmente a los periodistas internacionales, la trascendencia de ese caso? Pues desgraciadamente todos los periodistas que vienen acá conocen ese caso, y si no lo conocen no deberían de venir, porque entonces no saben lo que ocurre, lo que ocurre aquí, ¿no? A mí me consta que todo el que viene conoce esto perfectamente. Lo que pasa es que al final esto se convierte en un circo. Es decir, a mí yo, por ejemplo, ahora yo trabajo sobre la violencia, pero siempre intento compaginar los trabajos sobre la violencia, que es el germen de mi trabajo, pero con otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, a mí todo este tipo de circo que a veces se monta en torno a la violencia, aquí vienen muchos fotoperiodistas y vienen muchos periodistas a hacer reportajes sobre las pandillas, sobre la violencia, los asesinos, el crimen, ¿no? O sea, tenemos que tener un punto un poco más realista, no ser tan cínicos. O sea, ¿a qué venimos verdaderamente a cubrir noticias aquí? O sea, yo llevo muchos años ya, o sea, a mí el interés ya deja de convertirse tanto en informativo para ser algo sociológico, ¿no? Por eso ahora voy cambiando un poquito algunos temas y algunos ámbitos. El último trabajo que estaba haciendo junto con la gente de Sagastizado Center, con Interdiario, con Menotti, es un trabajo sobre todo sobre nosotros llamamos los fighters, ¿no? Que son los niños que sobreviven al cáncer aquí. El hospital Benjamín Bloom nos ha abierto las puertas para tratar la oncología infantil aquí. Hemos conocido casos de niños hondureños con cáncer, y ha sido un trabajo bello, un trabajo hermoso, fantástico. Incluso hoy, antes de venir aquí, hemos estado pensando en acercarnos otro ratito ahí a ver a los campeones, ahí a los luchadores del cáncer. Es a lo que voy. Podemos venir aquí a cubrir informaciones relativas a cosas muy malas. Es decir, yo sé que la oficina de turismo de El Salvador nunca me va a contratar, porque tal cual lo que hago me va a decir, acá lo que usted hace no me interesa. Pero también quiero dar otro tipo de imágenes. Aquí en El Salvador hay gente muy válida. El doctor, el oncólogo que está tratando a todos estos niños, es una persona no solo reputada, es una persona maravillosa. O sea, es un tipo que hace otro tipo de lucha, ¿no? Dentro de la sociedad salvadoreña. A mí ese tipo de cosas me interesan muchísimo. O sea, yo puedo venir aquí a denunciar cosas, ¿no? Oye, esta violencia está mal. Yo acusaría a todos los políticos de no hacer mucho más para evitar la violencia, pero también que no es hacer otras cosas. A mí me preguntan, pero en El Salvador hay toda esta violencia, tal. Y yo, sí, en El Salvador hay otras cosas. La gente con la que yo trabajo aquí es gente por la que daría mi vida, porque es gente increíble, que me ayuda muchísimo. Y dentro de El Salvador hay otro tipo de información que también es fantástica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso extrapolarlo es más complicado. No interesa algo menos. Me imagino. Javier, se nos está acabando el tiempo, pero no te quiero dejar ir sin tratar un tema muy peculiar contigo, y es que quisiera conocer también tu postura sobre, digamos, toda la democratización que atrae, democratización en la labor de informar, que se da con el progreso de las teorías, de las tecnologías de la información, ¿no? La proliferación de sitios web, de nuevas formas también de trasladar nuestro trabajo. Eso, digamos, la creación casi constante. Tú ves aquí, imagino que has notado como en El Salvador también había una proliferación de sitios web que se dedican a la información. Algunas solo son páginas a través de redes sociales y cosas así, pero eso también ha dado paso, digamos, a un decaimiento en la calidad y también a la instrumentalización política. ¿Crees tú que se puede hacer algo materialmente para combatir eso, o es tal vez simplemente un asunto cultural lo que se está viviendo? No, eso es internacional. Es decir, lo que ocurre aquí ocurre en todos los sitios. O sea, no es algo anormal. Los medios tienden a... Bueno, esta democratización digital ha hecho que ahora la información se divida entre fake news y noticias.
problema es saber diferenciar unas de otras. Y luego la politización de los medios ha estado desde siempre, es decir, todos los medios de comunicación grandes, ¿no? O los serios, los periódicos que hay aquí, las televisiones, todos han tenido un punto de vista relativo al apoyo a un líder o a otros. Correcto. O sea, no vayamos ahora es decir, el periodismo parte de una base de hipocresía general, en la cual no nos reconocemos que parte de nuestra base informativa es de opinión. Nos posicionamos hacia un lado o hacia otro, izquierda, derecha, blanco, negro, víctimas, asesinos, no hay otra. Una vez que sepamos cuál es nuestro foco de interés, nos pronunciamos sobre ello. Los nuevos medios son importantes y son necesarios, y lo que pasa es que, claro, cada vez van a crecer más. ¿Cómo va a haber esta transformación en cuanto a calidad? Mal, porque tantos medios, el queso económico que mantiene estos medios, cuantos más haya, menos dinero va a haber para poder mantenerlos, porque o sea, nosotros nos dedicamos a esto, es decir, yo quiero cobrar por publicar mis trabajos, es evidente. Lo que pasa es que hay mucha más competencia. El problema es la calidad, sí, pero que todos tienen que tener la oportunidad de ser un foco informativo. Lo que pasa es que los medios digitales que hay hoy en día, estamos como en el... ¿Cómo se diría aquí cuando eres un bebé y estás empezando? No has empezado ni en el colegio, en pañales, ¿no? En el kinder, ¿no? Pues estamos en el kinder ahora mismo de toda esta historia. Evolucionaremos evidentemente muy rápidamente. A lo mejor en el 2025 seguramente el papel desaparezca. Aquí a lo mejor dura un poquito más, a lo mejor aquí son 10 años más, pero el papel va a tender a desaparecer. Ahora la digitalización es normal. Yo no leo los periódicos en papel, los leo en una tablet, los leo en el propio teléfono. Y incluso la propia televisión ya no... el aparato televisivo ya lo utilizamos para los videojuegos, para ver las películas de las grandes plataformas, pero la información la tenemos en el watch, en el reloj nuevo que tenemos, en la tablecita, y ese es nuestro futuro inmediato. Tendremos que absorberlo, procesarlo, evaluarlo, mejorarlo, y a partir de ahí pues se creará otro nuevo foco de información. Eso de ver a la gente ya vendiendo periódicos por la calle es un proceso. Vamos, no sé los índices de ventas que habrá aquí en los medios de comunicación y el ratio de audiencia de las televisiones, pero donde estoy ahora mismo me está viendo todo el mundo online. Forma parte del futuro y es necesario e importante. Excelente. Muchas gracias, Javier, gracias por habernos acompañado, gracias por el tiempo y gracias por compartir tus conocimientos también. Esperamos que cuando vuelvas aquí también para acompañarnos. Hecho. Muchísimas gracias. A vosotros. Amigos y amigas internautas, también a ustedes el agradecimiento por habernos acompañado a lo largo de este programa. Como siempre, también agradecemos a Noticias Menotti, a Interdiario, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañaron a lo largo de esta entrevista. Son las 9 de la mañana con 21 minutos y será hasta la próxima.